En el actual Liceo Bicentenario de Vallenar estaba construido un internado mixto en el año 1985. El alcalde de Vallenar postuló para llevar a cabo este proyecto, ya que antes solo era un terreno sin construcciones usado como basural, y en el 1986 recién comenzó la construcción de aquella institución. A continuación, verán el testimonio de una persona que nos contará cómo era la estructura de este internado y algunos datos sobre él. Con don Oscar, el actual portero del Liceo Bicentenario Vallenar y ex inspector del ex internado, el cual nos va a mostrar cómo era el internado hace unos años. Y al lado del terminal estaban los camarines, las habitaciones de los niños. Y para el lado de la estación están los dormitorios de las mujeres. Para el lado del servicentro estaban los baños y había una pieza que dormía el inspector y una pieza que dormía la inspectora. ¿Ah? Para el lado Prat estaba la casa que mandaba el inspector, una casa ahí personal que le llamaban. Y a esa casa había un comedor que estaba conectado con la cocina, ¿ya? Y más bodega y refrigeradores donde guardaban las cosas. Y por el lado de para calle Mata estaba la entrada. Y en el medio había una cancha de fútbol, de básquetbol que usaban los niños. Y donde estaba el comedor también se usaba eh, como sala de proyección, sala de película. Había una tele grande. Y para el lado ¿cómo se llama? De la cocina había una oficina que era de la directora o el director que estuviera en ese tiempo. Y más la secretaria y había una profesora de inglés. Eso era. Y los niños venían bueno, estaban todos los días aquí. Están de lunes a viernes. En la mañana, de las 6 de la mañana, los levantábamos los niños y tenían que ir cada uno a su colegio. ¿Ya? Después en la tarde llegaban a almorzar algunos aquí y otros no llegaban. Y en la tarde tomaban 11. A las 7 de la tarde ya había que cerrar la puerta para que se quedaban en los patios, si no se les pasaba una película, pues se iban a dormir. Día sábado algunos iban a la escuela en la mañana y los que no iban a la escuela, eso se iban para su casa. Se les da el día libre hasta el día lunes. Y los del día sábado estaban mediodía en la escuela, se venían para acá, llevaban sus cosas y se iban con su ropa sucia y la lavaban en su casa. Y volvían el día lunes. Y nosotros trabajábamos 12 horas. Bueno, yo entraba a las 8 de la mañana hasta hasta las 20 horas de la tarde. También tenemos entrevistas de personas que actualmente residen fuera de la ciudad de Vallenar, las cuales nos cuentan algunas historias bastante interesantes que solían pasar en aquellos años, contando un poco lo paranormal que vivían. Ahora relataremos una de las entrevistas anónimas. ¿En qué parte residía en aquel tiempo? En el interior del Valle del Tránsito, en la localidad de Chihuinto. ¿En qué año fue internado? En el año 1998 al 2000 en el internado mixto y del 1995 a 1997 en el internado de hombres. ¿Cuál fue su primera impresión al entrar al internado? De que era un internado demasiado raro. ¿Cómo era tratado por los funcionarios? La verdad que bastante bien. Algunos eran más estrictos que otros, pero siempre con respeto. ¿Cuánto tiempo estuvo internado? 5 años en total. Llegué a séptimo y salí de cuarto medio. ¿Cómo era su rutina diaria en el internado? Mi rutina era levantarme temprano, caminar hasta el B8 y en la tarde de vuelta. A veces alcanzábamos a almorzar, otras no, pero era entretenido cuando se hacía con un grupo de amigos y amigas. Además,
Uno de ellos relata que en el internado, a medianoche, se sentía la máquina de escribir y la música dentro de la oficina del director, cuando siempre por la noche estaba vacía. Una de ellas relata que una mujer comenzaba a correr cuando venía el tren y se escuchaban los tacones, cuando ella corría. Fue lo primero que las otras mujeres le contaron a ella. Una noche se desveló. Estaba todo tan en silencio que pasó lo que le habían contado, quedando completamente paralizada. A continuación, le mostraremos una de las entrevistas realizadas. Buenas tardes, aquí estamos con la señorita Katy Pastén, una ex alumna del internado de Vallenar, que hoy nos va a contar su experiencia que vivió en aquel lugar. Hola, buenas tardes, Sayuri. Bueno, yo encantada de contarte o relatarte mi vivencia en el lugar. eh, y dale. ¿Desde qué lugar de la comuna venía usted? Bueno, en ese tiempo yo vivía en la localidad de Domeico, que es una localidad pequeña que queda más o menos a 1 hora de acá de Vallenar. Y desde ese lugar yo venía y asistía al internado para poder ir al liceo, porque en ese entonces yo asistía al liceo A7. Eh, Eran poquitos los niños que habían en ese tiempo, ¿no? Porque habían 2 internados acá en Vallenar, que era el internado de hombres que estaba arriba en calle Prat cerca del B8, y este internado era mixto. ¿Y en qué año más o menos fue internada? Yo estuve internada en el año 96, si mal no lo recuerdo. Eh, bueno, yo llegué a mediados de año en realidad, yo no estuve desde un principio, porque por un problema personal mi papá tomó la decisión de internarme y estuve súper poquito en realidad, estuve como 2 o 3 meses, más de eso la verdad no estuve. ¿Y cuál fue su primera impresión al entrar al establecimiento? La primera impresión que yo tuve, como toda niña adolescente, dije, ¡ay, qué fome este lugar! Pero con el pasar del tiempo me fui acostumbrando. Lo fome era que había muchas reglas, había horario para todo, horario para levantarse, horario para almorzar, horario para desayunar, para estudiar, para todo había horario. Entonces uno como niño no le gusta mucho las reglas. Así que yo decía, qué fome este lugar, qué fome. Pero con el tiempo me fui acostumbrando y al final la terminé pasando bien y disfrutando. ¿Y el trato de los funcionarios hacia usted, cómo era? Eh, sí, eran amables, sí, muy estrictos, sí, en algunas situaciones. Yo no los conocía mucho porque yo era la nueva. Ellos tenían relación con todos los demás alumnos y conmigo era muy poco, la verdad. Yo era muy poco con lo que interactuaba con ellos porque no los conocía mucho, la verdad. ¿Qué era lo que más y menos le gustaba del lugar? Lo que más me gustaba era que podía estar con mis amigas, que igual venían del mismo pueblo que yo, poder interactuar, hacer locura, nos reíamos, nos contábamos nuestras cosas. Íbamos y veníamos juntas, nos íbamos juntas al liceo, regresábamos al internado juntas. Eso era muy divertido, uno que era joven y en ese entonces se vivían cosas muy sanas, no es como hoy en día, como son los niños hoy en día, la verdad, que son épocas diferentes en realidad, así que es lógico que sea muy diferente. ¿Cómo era su rutina diaria? Ah, la rutina. No, nosotros nos levantábamos muy temprano, más o menos como a las 5 de la mañana nos levantábamos porque nos gustaba alcanzar el agua caliente, porque resulta que habían termos solares. Entonces, en las primeras que se bañaban con agua caliente, el resto se bañaba con agua helada. Entonces eran solamente 3 duchas. Así que yo intentaba levantarme lo más temprano posible para alcanzar el agüita caliente. Después de eso, de la ducha, cada una hacía su cama y te ibas a desayunar. Más o menos a las 6:30, 7 uno estaba desayunando. Ahí se iban las niñas que entraban a clase a las 8, porque antiguamente se dividían en 2 jornadas en los liceos, que era la jornada de la mañana y la jornada de la tarde. Y yo estudiaba la jornada de la tarde.
Así que yo tomaba desayuno tranquilamente y a las 8 de la mañana sí tenía que irme a paso de estudio, que era como un momento que te daban para estudiar y era casi hasta las 12 del día, que era lo más fome que podía haber, lo más fome, según yo, porque uno era inmadura, no te gustaba estudiar, aparte de que te hacían estudiar, tuvieras que estudiar o no, tenías que sí o sí pescar un cuaderno, un libro, lo que fuera y ponerte a leer. Entonces uno igual lo llevaba fome, sobre todo los días que eran helados, quería ir por estar acostadita, o no sé, pues haciendo otra cosa, diferente a estar ahí. Y bueno, después de eso que pasaba la hora de estudio, ya cada una se iba a bañar nuevamente, te cambiabas ropa, almorzabas y te ibas al liceo. Y ahí regresabas a las 6 de la tarde, volvías al internado, cenábamos y nos acostábamos. Esa era la rutina de todos los días, de lunes a viernes, porque ya el viernes era más temprano la rutina, porque salíamos del liceo y ya nos íbamos todos, cada uno a su casa, y regresábamos los domingos. ¿Vivió alguna experiencia paranormal en el internado? Eh, bueno, en el internado se contaban hartas cosas en realidad, varias experiencias que contaban a otras niñas que tenían más tiempo que yo. Pero yo sí viví una experiencia que siempre escuchaba a las niñas decir que cuando se acercaba el tren en la noche, empezaba a escuchar el que venía el tren, se escuchaban los tacos de una mujer. Y a mí en una oportunidad me desvelé, no sé por qué razón, y me tocó escuchar a la mujer. Escuché los pasos de los tacos que corrían muy fuerte, y se escuchaba claramente, era como, no sé si era en el mismo internado que se escuchaban los pasos o era tan nítido que se escuchaba del frente. Difícil yo creo que se escuchara del frente de la estación. Yo creo que era como que era en el mismo internado, que la mujer corría y corría. No vi nada, lo único que hice fue taparme la cabeza y yo creo que del miedo me quedé dormida. ¿A qué se dedica usted actualmente después de haber salido de este internado? Bueno, como lo dije al principio, igual yo estuve muy poquito tiempo. Después yo terminé mi estudio en otro lugar y bueno, sí, actualmente soy funcionaria pública y trabajo en un ente del Estado acá mismo en la ciudad de Vallenar. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por contarnos su experiencia y por la información que nos entregó. Esperamos que se encuentre muy bien. No, gracias a ti, Sayu, y no, yo encantada de haberles cooperado y espero que en los que los apoyé y todo les sirva de mucho. Que estés bien. Esta es nuestra última entrevista relatada por nosotras y también es anónima, pero que de hecho está contestada por una actual funcionaria de nuestro liceo. ¿En qué parte residía en aquel tiempo? Yo vivía en El Tránsito, localidad ubicada en la comuna de Alto del Carmen. ¿En qué año fue internada? Estuve internada en el 2007, cursaba tercer año medio cuando ingresé al internado. ¿Cuál fue su primera impresión al entrar al internado? Mi primera impresión fue miedo. Era un lugar totalmente desconocido para mí, en el cual habían estudiantes de todos los colegios. No conocía a nadie. Fue un cambio brusco, pues pasé de tener mi espacio, mi baño privado, a compartir todo. La experiencia más fuerte para mí fue tener que compartir ducha con compañeras sin que tuviera alguna separación que cuidara tu privacidad. ¿Cómo era tratada por los funcionarios? La mayoría de los funcionarios trataban bien. Hay una o dos excepciones con que la mayoría de los compañeros teníamos problemas. ¿Cuánto tiempo estuvo internada? Estuve durante 2 años, mientras cursé mi tercero y cuarto medio. ¿Qué era lo que más y menos le gustaba del lugar? Con el tiempo me acostumbré, disfrutaba con mis amigos, las noches de películas que organizaban los intercambios deportivos que se realizaban con la Escuela Agrícola Paulino Callejas. ¿Cómo era su rutina diaria en el internado? La rutina era levantarse a las 6 de la mañana, arreglarte para el colegio, hacer la cama y aseo en la pieza. A las 7 de la mañana se tomaba desayuno y a las 7:20, 7:30 salía al colegio. En mi caso, volvía entre las 4:30 a 5 de la tarde, quitarse el uniforme, esperar la cena hasta las 7 y acostarse a las 9 y a las 10 de la noche ya estaban todas las luces apagadas. ¿Vivió alguna experiencia paranormal? Sí, durante las noches se oía un bebé llorar en los rincones de los pasillos. Y hemos llegado al término de este documental
en el cual pudimos identificar y conocer mucho más acerca del internado mixto de Vallenar. Y para finalizar, mostraremos lo que es actualmente el lugar donde se encontraba el internado. Acabamos de mostrar el actual liceo en el que su funcionamiento sigue vigente hasta el día de hoy, con más de 500 estudiantes, siendo su segundo hogar como lo era cuando residían los estudiantes del internado. Además, funcionarios que cumplían labores en el internado actualmente son parte de nuestra comunidad. Aún es un misterio la razón de todos los sucesos paranormales que hoy en día ocurren en el liceo, y se dice que muchos de ellos pasaban debido a los fallecimientos de las personas del internado.